Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Como siempre vamos a dar un repaso a cómo quedaron las cosas ayer por la noche al cierre de Estados Unidos. Europa, pues muy mal. Fíjense el futuro del CAC de París, menos 2,65%, nada menos. El del DAX alemán, menos 2,48%. El del Eurostoxx, menos 2,74%. El IBEX, que cerró un poco antes, tampoco se libró de la quema, menos 2,41%. Los futuros americanos cerraron lejos de mínimos, tampoco es que cerraran bien, pero cerraron lejos de mínimos, algo es algo, esto puede provocar que la apertura del lunes europea sea algo al alza para ajustar esta diferencia respecto a la zona de mínimos en la que se cerraba prácticamente cuando cerraba Europa. Menos 0,59% el Standard & Poor's, menos 0,28% el Dow Jones, pero el Nasdaq cayó menos 1,06%. Menos 1,69% al final el dólar contra el yen, ojo con esto, muy cerca de los mínimos del día. Y el euro, pues no muy lejos de los máximos del día, con más 0,82%. Así que sin más, pues vamos a las claves de la semana. Yo creo que la primera clave de la semana no puede ser otra que la Reserva Federal. Todo el mundo estaba esperando qué podía pasar con la Reserva Federal. Era muy importante, los bancos centrales pues siguen siendo fundamentales hoy por hoy para los mercados. Y al final, pues Yellen, en su rueda de prensa y en el comunicado que dio la Fed en conjunto anteriormente, pues se mostró menos agresiva de lo que se esperaba. Claramente menos agresiva de lo que se esperaba. No cerró las puertas a una subida de tipos en junio, aunque el mercado para nada descuenta eso ni de lejos, pero dijo que la economía se estaba ralentizando y que por lo tanto no tenían ninguna presión. Ayer vimos datos macro que indican muy claramente que no va a subir tipos. Tuvimos un PMI de Chicago otra vez en problemas, rozando 50, un indicador de confianza de la Universidad de Michigan del consumidor, pues al peor nivel en bastantes meses, un PCE, que es el indicador que se deriva de gastos personales, que es el verdadero indicador de inflación que mira la Fed. El PCE es muy importante para ellos, está en más 0,8%, no tienen ninguna presión de inflación para nada. El PCE subyacente estaba en el 1,6 o 1,7, no recuerdo exactamente ahora la cifra, lejos también de su objetivo del 2%, no tienen presión de inflación, los datos macro vuelven a flojear esta semana, con lo cual el mercado pues por ahí se libró. No obstante, no terminamos precisamente al alza. Vamos a ver qué más cosas pasaron en la semana. Clave número 2, terremoto financiero en Japón. Absolutamente fundamental lo que pasó ahí. Yo creo que ha marcado la clave, yo diría que la más importante de la semana. Bueno, el Banco Central de Japón dijo que no tomaba más medidas esta misma semana, cuando el mercado descontaba que sí las iba a tomar. Claro, en un mercado ya de por sí con el dólar flojito, porque la Reserva Federal no había sido demasiado agresiva, se junta que el Banco Central de Japón no toma medidas. ¿Qué pasó? Que el yen japonés salió volando por los aires. Aquí tienen el gráfico, está en escala invertida, es decir, es dólar contra yen, por eso está bajista, lo que significa es que que el yen subió mucho y que el dólar lo bajó, ¿no? En la misma proporción. Bien, pues aquí tiene el gráfico, la caída es impresionante, la caída de los 2 últimos días, desde que el Banco de Japón pues dijo eso, muchísimo peor, y si apretamos el gráfico, pues vemos que están tras un hombro cabeza a hombro bastante claro, ya se ha cumplido el objetivo técnico, pues están en mínimos desde el año 2014. Todo el mundo está diciendo, yo creo que es absolutamente cierto, que en la zona entre 100, vamos a poner el cursor, la zona entre 100 y 105, en algún punto de esa zona, el Banco Central de Japón va a entrar a saco, como ya ha hecho otras veces, va a intervenir vendiendo yenes
y comprando dólares. Y no me cabe ninguna duda de que lo van a hacer, así que este es un par que va a estar muy interesante para el trading. Claro, esto tiene ahora un montón de derivadas. El dólar se debilitó por sí mismo y por la terrible fortaleza del yen. Primera derivada, el Nikkei se fue al garete, con unos desplomes pues realmente muy importantes. Segunda derivada, el euro, ante ese debilitamiento general del dólar, por dos motivos, por él mismo y por el yen, pues se ha ido a máximos, como ven aquí, máximos del año y máximos desde octubre del 2015. Aún no es algo relevante desde el punto de vista técnico porque sigue dentro de este grandísimo lateral desde hace mucho tiempo, pero ya podemos trazar aquí pues unas claras directrices alcistas y podemos hacer otra más lenta que pasará por aquí, pero esto ya está en un canal alcista dentro del lateral de largo plazo, pero ya está en un canal alcista que no le gusta nada a las grandes exportadoras europeas y esto pues ha estado lastrando a las bolsas europeas, evidentemente. Tercera derivada, pues las materias primas lo han celebrado por todo lo grande. Aquí tengo el gráfico diario del futuro del petróleo, último vencimiento, y como vemos, pues esta caída del dólar, como es lógico, las materias primas cotizan en dólares y se han ajustado subiendo. Esto por otro lado, pues era bueno y malo, ¿no? Porque para las petroleras estaba muy bien, también para los que quieren algo más de inflación, para otras compañías les venía peor. Bueno, el caso es que las materias primas al alza, el oro también al alza, fuertemente al alza. Hay muchas derivadas, muchas consecuencias en esta guerra esta guerra de nervios que tenemos en las divisas en los últimos días y que ha sido clave en la semana. Bien, tercera clave de la semana, el aspecto técnico. El aspecto técnico es muy claro. Estados Unidos estaba muy sobrecomprado, demasiado sobrecomprado, sin ninguna corrección en serio. La última que intentó fue en lateral, no se llegó a limpiar bien la sobrecompra y Europa pues también estaba muy sobrecomprada. Aquí tenemos por ejemplo, el gráfico del Eurostoxx, el estocástico apenas ha salido aún de la zona de sobrecompra y además teníamos al Standard & Poor's, que es el rey, pues como ya advertimos la semana pasada, que había llegado a zona de resistencias. Con una buena estructura, tenía muchos valores acompañando al índice a máximos, eso es innegable, pero muy sobrecomprado y esta zona de resistencias es muy difícil. No la consigue pasar, bueno, nunca la ha conseguido pasar porque esto es zona de máximos históricos, pero lleva casi año y medio parándose una y otra vez en ese entorno, con lo cual pues no era nada de extrañar que ahí tuviéramos la corrección que ahora pues se está desenvolviendo. No obstante, la estructura de fondo de Estados Unidos no es mala, para nada, ¿eh? Para nada, las manos fuertes siguen neutrales, al final han sido los más listos, porque ellos se cerraron más o menos por aquí, y bueno, pues fuegos artificiales, un amago de subida pequeña que no llegó a ningún lado y ahora estamos otra vez en el mismo sitio donde se cerraron, con lo cual, como casi siempre, pues acertaron. Pero siguen sin presionar a la baja. En estas caídas de aquí, de momento, no tengo aún los datos de cierre del viernes, porque eso llega el lunes, pero a cierre del jueves no presionaban para nada en las ventas y no eran ellos los que estaban vendiendo. Realmente, más bien eran manos débiles las que estaban vendiendo. Ellos tampoco ni compran ni venden, ya saben que están neutrales y con muy baja actividad. Están como esperando a verlas venir. Y mientras el mercado pues sube y baja un poco en manos de inversores pues más pequeños. Por lo tanto, el aspecto técnico pues hasta aquí es normal. Ahora tenemos aquí una zona de soportes importantísima, muy importante, a la altura de la media de 200 y además es que ahí están casi las tres medias importantes, la de 50 que está un poco más arriba, la de 100 y la de 200, todo está ahí, en el mismo sitio. Un parón en esta zona de soportes y un rebote ya consistente, a lo mejor ahí entran las manos fuertes, habría que estar muy atentos, si entran sería una señal de compra, puede que esta vez vayan a intentar atacar las resistencias, ya veremos. Si se pierde este soporte, evidentemente el aspecto técnico nos invitaría a llevar mucho cuidado ya con el mercado. De momento, insisto, manos fuertes neutrales y a lo mejor pues, es la posición más lógica hasta que todo esto se aclare un poco más.
Una cuestión técnica que está llamando mucho la atención y que se está escribiendo mucho en Estados Unidos es que se está produciendo un cruce dorado en el futuro del Standard & Poor's. ¿Qué es un cruce dorado? O Golden Cross, que dicen los americanos, pues es cuando la media de 50, simple, que es esta la amarilla, pasa al alza o a la baja la media de 200, que es la roja. Esto pasa pocas veces. Aquí, por ejemplo, hizo un amago falso, pero no se llegó a confirmar, no hubo velas confirmando. Ahora acaba de pasar, aún no está confirmado del todo, porque desde que pasó no ha habido velas alcistas claras, todas son bajistas, pero este tipo de cruces son muy seguidos por las manos fuertes y como ven, bueno, no funcionan mal. Cuando aparecen tanto al alza o a la baja, pues pueden mantener al mercado dentro, cuando caen, pues en una zona de turbulencias, y cuando sube, pues en una zona alcista que puede durar mucho tiempo. Así que ojo con ese aspecto, que muchas manos fuertes lo están siguiendo. De momento esto hay que verlo con una perspectiva de medio plazo y aún es pronto para estar seguros. La cuarta y última clave de la semana, como no, la campaña de resultados. Es muy importante, estamos metidos en publicaciones todos los días, unos resultados salen mejores, otros salen peores, y sin ningún género de duda, pues una de las víctimas más importantes que está viendo de la campaña de resultados, pues es Apple. Apple, que es un valor importantísimo, que es un valor que pondera muchísimo, que es un valor que él solo puede mover a los índices, es un gigante, solo lo que ha perdido en este tramo a la baja, decían algunos expertos, solo lo que había perdido en ese tramo a la baja, que era más de la capitalización entera de más de 200 compañías del Standard & Poor's 500, es un gigante, es un monstruo. Bueno, pues ya ven lo que está haciendo Apple. Estas velas negras Heiken Ashi, que lleva ya, pues no sé, 12 o 13 velas, una caída impresionante, formando una estrella de la noche con muy mala pinta. Aunque velas Heiken Ashi esto hay que ponerlo un poco cuarentena, pero en fin. Digamos que un choque contra la directriz bajista extremadamente peligroso, resultados malísimos, malísimos, hay que poner esto en contexto, resultados peor de lo esperado, ventas peor de lo esperado, previsiones peor de lo esperado, ventas en China peor de lo esperado, ventas de iPhone peor de lo esperado, por eso cae tanto. Pero ojo, Apple sigue ganando mucho dinero, a lo mejor estamos dándole carpetazo a una empresa que es una máquina de ganar dinero demasiado pronto. Una cosa es que los resultados sean peor de lo esperado y otra cosa es que no gane muchísimo dinero y que no vaya muy bien. Es que esto me hace un poco de gracia porque a veces pasa lo contrario. Por ejemplo, en bancos está pasando. Estamos viendo bancos europeos disparados hacia arriba, con todo el mundo muy feliz. Es que ha dado resultados muy buenos. No, perdón. Sería el caso contrario a Apple. Ha dado resultados malos. Ha habido varios bancos grandes europeos así. Han dado resultados malos. Lo que pasa es que los han dado menos malos de lo esperado, pero siguen siendo malos. En Apple sería el caso contrario, los ha dado mucho peor de lo esperado, pero las cifras de las cantidades de beneficios que este valor tiene, las cantidades que está destinando a dividendos, en fin, decir que son resultados malos, pues sería un poco fuerte. Otra cosa es que sean peor de lo esperado o que justifiquen o no las valoraciones que había alcanzado Apple. Eso ya sería otra cuestión. Bien, desde el punto de vista técnico, creo que es muy importante que nos fijemos en que Apple está formando una especie de figura muy complicada. Podría ser un hombro cabeza a hombro gigantesco, con casi una formación del hombro derecho e izquierdo muy compleja, podría ser. Desde luego lo que está claro es que está formando una especie aquí de triángulo. Aquí tenemos una directriz bajista muy clara, un triángulo descendente, y aquí pues se está parando siempre en el mismo sitio, y sea lo que sea esta figura, sea un hombro cabeza a hombro o no, lo que está claro es que esta figura triangular y que este soporte y que todo, si lo pierde toda esta zona, las cosas se le va a complicar y mucho, se le van a complicar y mucho. Este soporte es muy peligroso y tenemos que estar atentos. Y también está claro que en una remontada romper esta directriz bajista le haría respirar y a todos nos daría un alivio. Con lo cual, Apple tiene que ser un valor que tenemos que tener ahí de cabecera a seguir, porque está influyendo mucho en lo que pase en Wall Street a partir de ahora.
Y nada más, que tengan un buen fin de semana y nos vemos como siempre el lunes. Muchas gracias.